Cuatro logos en formación de ave o de avión, pues que aparecieron hace años en los campos de cultivo. Como podéis ver, son cuatro representaciones, cuatro diseños distintos, donde se representa prácticamente la misma imagen que puede ser un ave o un avión, ¿vale? Esto se ha trasladado a la época actual y se ha intentado encajarlo con algo de actualidad. ¿Con qué? Con el avión de Malaysia Airlines, que fue realmente que se ha perdido o que se ha estrellado, como parece que son las últimas informaciones que nos están dando. Bueno, en cualquier emisión de estas podemos ver lo que acabas de decir. Sí, sí. Pues mira, qué casualidad. Esto pues salió en una web muy conocida, ¿vale? Ufópolis, ¿vale? Y el titular era: el logo del avión de Malasia apareció en 4 ocasiones en los círculos de las cosechas. Evidentemente, esto supuso una activación de esta web a unos números impresionantes, aunque solo fuese gente que, como yo, que entraba para decir, este tío como se pincha, ¿no? La web de Vicente Fuentes. Sí. Vicente. Bueno, pues esto repercutió, evidentemente, en que la gente fuese a verlo. Muchísimas visitas tuvo esta web. Eso repercute en que realmente los patrocinadores quieren estar aquí. ¿Por qué? Porque trae mucho público, porque algunos sabemos cómo funcionan, ven esas y es lo que decía este señor. Claro. Depende de lo que pueda haber ahí, también la gente que lo vea puede pensar, ¿es verdad o no? Efectivamente. Es lo que decía ese señor. Entonces, esa fue lo que dijo el logo del avión, ¿vale? Que era el mismo. Luego se justificaron diciendo, sobre todo, tanto los dos en comparación en sus tertulias que tienen por la web, pues dijeron que era curiosidad, que esta imagen era muy curiosa y que debía tenerse en cuenta porque esta imagen podía tener relación con los cambios de trayectorias y repentinas bajadas y subidas del avión. Hostia, yo me quedé... O sea, ¿puede tener alguna connotación? Bueno, puede ser, pero connotación con las bajadas y subidas del avión, imposible, ¿vale? Pero ya lo están lanzando, lo lanzan al público, a un sector, pues... y evidentemente el sector compra. El sector compra esto. Bueno, también comentaron, su teoría final fue que de los 20 pasajeros 20 eran empleados de Freescale. Freescale es una empresa, esto es real. Esa parte sí. Esta parte es real. Sí que había 20 empleados de Freescale Semiconductor, que es una de las compañías más innovadoras físicamente que trabajan con el Ministerio de Defensa y que están dedicados a programar el DARPA. El DARPA es un proyecto piloto que están haciendo para un chip que sería un chip de humanos, para instalarnos a nosotros con la información que digamos ya no tendríamos tipo de DNI, pero no es algo normal que quieren hacer sin que lo sepamos, no, es un chip con ello, que te lo puedes poner debajo de la piel, con lo cual tienes ahí toda tu información. Que vamos luego a entrar si eso es bueno o malo, pero bueno. Pero sí que es cierto que en ese avión viajaban, ¿vale? Entonces la conspiración fue que a partir de ahí, si 20 ingenieros de los más importantes que están trabajando en proyectos del Ministerio de Defensa norteamericano desaparecen, pues ¿cuál fue la hipótesis? No, sí, eran chinos, pero claro, evidentemente la mayor parte de los ingenieros son orientales. Los mayores, muy buenos ingenieros orientales eran chinos, pero trabajan para Estados Unidos, ¿vale? Su idea era, bueno, pues que, comentando un poquito lo que hablaban, pues habían ido a parar a Afganistán. Este avión había ido a parar a Afganistán, cosa que era muy poco improbable, porque realmente Afganistán ahora mismo está sobre todo controlada por Estados Unidos, con lo cual... No tendría mucho sentido. Tendría más sentido que, si acaso, que lo hubiesen capturado para Corea, que está más cerca en... No tendría sentido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hasta hace unos días ellos decían que ese avión iba para Afganistán,
que posiblemente los datos que se habían recogido de subidas a 13.000 pies, 13.000 kilómetros, era porque estaban sobrevolando la cordillera del Himalaya. Bueno, pues todo eso parece que ha quedado ahora mismo en entredicho, o peor todavía porque parece ser que las fotografías que se han tomado pues estaban en la zona sur del Océano Índico, totalmente opuesta a donde en una ruta Afganistán es la ruta contraria. Con esto queremos decir que lo que hacen es vender, o sea, podemos crear hipótesis, todo el mundo podemos crear Entonces, hipótesis. lo de los teléfonos es verdad, porque a mí es que me asombra eso, de que teléfono? tú tiras un teléfono al agua y te se fastidia. Y dicen que los teléfonos estaban sonando y sonaron hasta... ¿Cómo es posible? Si se han tirado... Vamos a ver. caído al La agua. llamada ya... No, Que han caído, después del accidente todavía Eso sonaban los ya teléfonos. entraríamos a especular cuándo fue el accidente. ¿Y cómo fue el accidente? También hay que tener en cuenta que depende de la bodega, puede ser que no, o donde se estrellase. Si se estrelló el avión en una zona que no era de agua, no se puede, o sea, hay muchas islas por ahí. No, exacto. No descartar. O no se ha estrellado, o están capturados, no se sabe. Hasta que no sepamos, Hasta que no sepamos lo que hay de verdad, no podemos saberlo. simplemente se estrelló o intentó hacer un amerizaje de emergencia y luego poco a poco se fue hundiendo el avión, las cabinas o los compartimentos puede que no se hubiesen inundado hasta después de que la teoría perfectamente pueden estar sonando mientras que ellos pueden estar muertos. Pero esto son especulaciones, ¿eh? Y nosotros siempre, en este tipo de cosas, cuando analizamos algo, no hemos hecho un análisis de este noticia porque todavía no había datos suficientes y demás, pero cuando hacemos un análisis de este tipo, damos todas las posibilidades que hay, sin derivarnos a, no, ni ahí están y ya está. No, y bueno, para acabar con en otra página, pues salió esta imagen, ¿vale? que más bonita que nada. Repercutió mucho, tuvo mucho impacto social, tuvo mucho impacto en la red, igualmente todo el mundo le hincaba y esto fue simplemente pues un proyecto de Atlas de una empresa que quiso diseñar un diseño XL y lo implantó ahí. Y sin embargo tuvo repercusión. Tuvo repercusión como la reveladora mariposa del humano, con lo cual, lo que nosotros venimos a decir es que hay que tener mucho cuidado con la red, porque la información contaminada está ahí. La red tiene muchas cosas muy buenas. Porque todo el mundo podemos recurrir a internet antes. ¿La oficial no está contaminada? ¿Perdón? También. No, la que no cabe duda de que está contaminada es la oficial. La ahí no cabe ninguna duda. Pero realmente lo bueno es poder acudir a todas las fuentes. Lo que pasa que ahora la labor que tenemos cada uno... fuente... cortar internet para eso. Claro, la labor que tenemos ahora mismo vivimos en la era de la información. Toda la información la tenemos al alcance de nuestros dedos. Lo que pasa es que hay que saber cuál es la correcta. O al menos intentar contrastarla, evidentemente. Y esa es una de nuestras... Pero ya simplemente hasta en el segmento. Ahí se hace cualquier noticia hay que contrastarla y ver diferentes tú la periódicos. noticia que viene en el país no es igual a la que viene en la ABC, con lo cual contrasta la información. También el ese político que tenga. Porque la virtud está en el término medio, quizás. Entonces, si comparas las noticias, quizás te haga una idea de lo que es real. Sí. Ya, pero esos son puntos diferentes. Y otra cosa es la realidad objetiva. Sí, ahí está. Jamás te la transmiten. No. Nunca. Siempre es tendenciosa. Sí, Bueno, pero quizás- hay niveles de tendenciosidad. Claro, no digo no. Pero quizás la tendencia, el ser tendencioso en un momento dado, ya no está ni hecho de una manera deliberada. Las No, estamos tan acostumbrados que ya... efectivamente, y las personas en sí, por nuestra ideología, por nuestra pensamientos ¿Tú crees que la sociales, ideología quizás ya estudia? estamos condicionando a las personas. Quizás a lo mejor nosotros nos equivoquemos en estas cosas, pero ya estamos intentando condicionar en que no es real, ¿no? Pues es lo mismo. Y sin embargo lo hacemos desde la certeza. Yo estoy seguro que muchos periódicos lo hacen desde la certeza. También estoy seguro que de otros no. Yo creo que Hay muchos periódicos lo articulistas- hacen deliberadamente. Sí, claro. A propósito. Bueno, es que ahora La mismo, mayoría. y además son porque es el poder, ahora mismo los medios de comunicación son el poder, son los que Efectivamente. hacen que un partido está arriba, que hace un partido está abajo. Efectivamente. Pero no ocurre hoy en Pero preguntan España, a Madrid. ocurre desde hace No. 60 años en Toda la vida. Bueno, estos círculos realmente son una explicación de que realmente se han hecho Hay una también... posibilidad de que existe la posibilidad y existe la realidad de que estos al menos son producto de una empresa. De una empresa. Realmente, también hay que decirlo, yo creo que esto nadie se lo creyó.
los 4 primeros, pero nadie se lo creyó. Evidentemente esto es una cadena, fue una cadena inglesa publicitaria, pues que quiso poner su logo para que realmente su cadena se diese más por internet, ¿vale? Uno de los bancos más importantes, ABN AMRO, ¿vale? Pues lo que hicieron es el banco ideó un concurso entre todos sus empleados para ver qué equipo, un concurso entre los empleados pero en forma de equipo, quién inventaba el mejor plan para atraer nuevos clientes. Y dijeron, joder, si los Corfield que están ahí a la orden del día, ¿qué podemos hacer? Seguramente, aunque la gente sepa que es mentira, va a linkar y va a pinchar y lo va a ver. Con lo cual, simplemente lo ha visto y lo que queremos es que se queden con esa imagen. Con esa imagen se quedó. Como no hay policromía en los círculos de momento, pues lo que hacen es una igual, parte dejarlo este un poco sí que tuvo diferente. una aceptación por parte de los estudiosos de los círculos. En este, de hecho, se decía que, porque los otros eran muy claros, eran logos, ¿vale? Se decía que había perturbaciones, ¿vale? Las perturbaciones realmente las creyó la gente que había dentro, pero luego, pues realmente Saatchi pues comentó que era una campaña publicitaria suya para hacer una fusión entre 3 proyectos, una cosa así muy rara, pero se certificó que era un proyecto también de una empresa holandesa, ¿vale? El más conocido por todos, Firefall. Yo creo sinceramente, y aunque lo hemos puesto aquí un poco para romper esto nadie se lo creyó ya, evidentemente, y lo único que queremos decir es que los círculos los puede hacer todo el mundo. Todo el mundo. Sí, de hecho se hace de la noche a la mañana. ¿Eh? No como algunos de la noche a la mañana. Que un 5 o 10% sean reales no invalida. Es como en todo, el tarot no invalida todo, Evidentemente. Todo el terreno. Y no lo decimos. Pero círculos con la tecnología que hay actualmente se pueden hacer de la noche a la mañana. Ha sido el estudio que hay de las plantas que están radiadas y que no todos esos estudios no están corroborados científicamente. Jodido, porque científicamente es el sistema que los tiene que certificar. Entonces, no es lo mismo. ¿pero qué gana el sistema? ¿Qué gana el sistema con decir que todos los misterios son falsos? ¿Qué Porque gana? te digo que gana el impedir con todas estas cosas, todos los temas, impedir que el hombre vaya hacia su interior e investigue. Porque mientras tienen distraído con todo esto... Y una pregunta, entonces ¿tú qué crees que son los que son reales para ti, los que reales? Porque hay otros planos, otras dimensiones y otros inteligencias. ¿Y por qué van a los cultivos a hacer? ¿Qué sentido tiene? ¿No teníamos sentido que fueran a la Casa Blanca, al centro de la Casa Blanca, a dejar su imprenta? Si quieren que reaccionemos. No, porque es que no le voy a explicar nada. Bueno, otro día, luego, en off record, cerramos. Es nuestra opinión, Sí. que creemos que hay canalizaciones mucho más evidentes para llegar o para que hacernos entender que estas suposiciones que encima se enriquecen 4. O sea, yo siempre lo digo, las apariciones... Es que si normalmente cuesta creer, si ya entrado en el tema de que hay ángeles en los mundos intermedios y lo que he dicho, satánicos del lado oscuro, que son necesarios dentro del sistema de la creación, pero si entiendes una serie de cosas, no entiendes todo. No es todo, cualquier cosa. Pero bueno, eso ya... Y luego está eso, los fenómenos reales en sí, la base real que tienen, en cualquier terreno, fantasmas, espiritismo, psicofonías, la base real que hay, y luego todo el teatro y el montaje humano que se hace sobre ello, que es el 90%. Por eso, Ahí estamos. eso es como... Pero eso no invalida que haya un pozo de realidad. Nunca hemos invalidado, o sea, podemos invalidar, no invalidamos que el misterio no haya partes del misterio que sean reales. Nosotros hemos partido La de mayoría. igual que del 90% creemos que del 100%, el 10% pueden ser casos, si no reales, no inexplicables. Es un ejemplo, ¿vale? No, nosotros estamos en ese lado. Pero evidentemente, Hay sí mucho que estamos fraude. que en algunos casos específicos es que no hay para nosotros... no hay ni un 1%. Eso es inherente a la naturaleza humana, porque el ser humano tiene un 90% de fraude en su interior y un 10% de realeza. Mientras te tienen... ¿Pero por qué te tienen entretenido con el fraude? Pero no porque nos dejamos entretener. Pero no por ese hecho, cualquier misterio, cualquier patología específica de misterio, si tú segmentas al misterio, todos los misterios tienen que ser verdad. O sea, tú me puedes decir, el tarot, yo te he dicho cuando estaba ahí, que parte del tarot puedo entender que haya videntes, no toda, que hay un porcentaje que sí, es psicofonía. Bueno, vamos a dejarlo de lado, puedo entender que pueda haber un 10%, pero no todo cualquier misterio que nace es verdad.
o hay una parte de realidad. Puede haber misterios que son total mentira y son los que están desacreditando al resto. Sí, además, es el que hace realmente daño a la gente que nos gusta realmente el mundo del misterio. Claro, nosotros siempre decimos que si no nosotros no estamos aquí para realmente desacreditar todo, decir que es verdad. Nosotros nos gustaría encontrar realmente el misterio. Nosotros somos, en principio, nuestros orígenes son que nos encantaba poder haber encontrado un ovni, ¿por qué no? Pero es el mismo sistema que no queremos que ser fomenta el engaño. engañados. Yo lo que no quiero es El mismo sistema fomenta el engaño para desprestigiar lo real. Eso es una forma de verlo, pero... Es una forma de verlo, porque hay mucha gente que no fomenta el engaño. Y sin embargo, realmente las apariciones, todo lo que ocurre, ¿a quién le ocurre? A mí me encantaría, digamos que es una parte un poquito más escéptica, me gustaría que me ocurriese algún fenómeno. Porque sería la consecución de que es la realidad y la certificación en Las cosas son más simples. Si el ser humano ha perdido de vista salir al cielo y mirar las estrellas o mirar al mar, que es lo más simple, y ver la maravilla de lo sagrado en la creación en cada instante, eso es lo más simple. Entonces, ¿de qué milagros o qué pruebas necesitamos para creer en lo sagrado? Si hemos perdido lo más esencial. Sí, pero bueno, ahí estamos un poco en los orígenes del misterio, ¿vale? En realmente salir a ver la Vía Láctea. Es misterioso que estemos ahora teniendo esta charla aquí. Bueno, pero es la realidad. Bueno, ¿seguimos? yo no sé si seguimos, ¿queréis que sigamos? Sí, sí, sí. ¿Queréis que sigamos? Bueno, aquí vamos a ser más... se me ligero. No, se me ligero, porque además... Ahora que hemos entretenido a Javier. Salimos, ¿no? Eso. Menos mal que han venido ustedes. Bueno, vamos a ver, nos metíamos un poquito con el fenómeno ovni, ¿vale? Además, como está con los Pro-Cycle, como que viene muy a cuento. Entonces, el fenómeno ovni realmente, bueno, vamos a encontrar temas en la historia incluso del fenómeno anómalo de Nuremberg, del año 1561 y demás, que realmente, si vamos, realmente eso hay una tabilla que lo tengo por ahí y demás, si no lo hemos que realmente lo que podría reflejar es un fenómeno meteorológico anómalo, ¿vale? Que es el halo o el... está por aquí. Javier, ¿cómo se llama? Javier Ana. Ah, no, estos son nosotros. Sí, bueno. Esa es la única tabilla que trata el fenómeno de Nuremberg. Un escrito más, pero es la tabilla. Entonces, bueno, es un fenómeno que realmente se podría explicar, habría que, como siempre, solo tenemos ese documento y no podemos hacer nada más. Pero hay una explicación que es el periastro, el halo, ¿vale? Que es cuando hay una serie de nubes de según qué tipo, hacen una difracción de la luz solar y se origina ese fenómeno que parece que hay como multitud de rayos y demás. Entonces, bueno, eso se explicaría. Realmente el fenómeno moderno, y no me voy a meter en muchos berenjenales, porque este tema es un temazo que puede dar para mucho, ¿vale? Se origina en los años 40, ¿vale? Primero con los Foo Fighters, que eran luces que veían los pilotos de la caza y que, bueno, preguntaban a un otro bando que si era suyo o si no era suyo, y resulta que eran luces que veían sin más y demás. Más adelante, que se considera realmente el primer avistamiento ovni moderno, digamos, es el de Kenneth Arnold, ¿vale? Que fue el primero en avistar un ovni cerca de Monte Ryan. Bueno, esa vista sería un poquito de Kenneth Arnold, ¿vale? En el año 1947, y era un ovni realmente con una forma más bien como de la delta. Si te das cuenta, incluso podría ser mirado con perspectiva como un tipo de proyecto que hubiese de algún tipo, no solo un objeto que proyecta las estrellas, que a lo mejor sí, no sé. Y lo que dijo él, y gracias a él conocemos a los ovnis como platillo volante, entre comillas, es que hacía saltitos como si fuera una especie de plato, lanzada como con la rana cuando lanzábamos piedras al agua. ¿Vale? Bueno, este es el origen, y aquí podemos meternos en los orígenes mucho. Podemos meternos en el viaje interrumpido del matrimonio Betty Hill y demás, el caso de adopción que es para libre, y podemos hacer un debate sobre eso. Bueno, vamos a meternos un poquito en algunos casos que nos han llegado a nosotros, ¿vale? Nos han llegado paralelo al comienzo de la Roma. También paralelo a un fomento de cierta tecnología en ambos bandos del tema militar de Rusia y de la Guerra Fría y demás. Entonces, bueno, hay tanto ahí, bueno, incluso tecnología que podían
planos que podían haber recogido uno y otro bando cuando llegaron a Berlín, pues de investigaciones que hacía Hitler y demás en temas armamentísticos. Pero eso yo creo que eso puede dar para otros temas muy nuevos. Nosotros vamos a ceñirnos a algunos temas pues recientes, que algunos conocéis, otros no sé, bueno, si os suena el ovni del Popocatépetl, para nosotros es un fraude sin más, ¿vale? O sea, vas a dar algún caso que no, pero para nosotros era un fraude mucho más, ¿vale? Y además mucha gente se hizo eco, entre ellos Iker Jiménez. Menos mal que Carmen Porter fue la única que en la radio dijo, a mí esto me huele mal. Menos mal, pero el resto, pues más o menos se lo tragaron un poquito, así a abuela pluma, como diría aquel. Entonces... ¿Quién? ¿Bien? ¿Ha sido Javi? Bueno, luego hablamos. Yo no he sido. Tú no has sido. Yo acabo de llegar. Ya. Bueno, seguimos, ¿vale? Abuela A ver si terminamos. ¿Vale? Bueno, este ovni pues era... Realmente vamos a llevar las imágenes, ¿vale? Eso es un montaje de los 4 programas que se tiene del supuesto ovni. Realmente, aquí no he metido los análisis, pero si vemos los análisis, estos píxeles son prácticamente idénticos. O sea, la sensación que da, desde un punto de vista de alguien encontrado un diseño que es que la han puesto ahí a pegote, sin más. Esas son las cámaras de Televisa que estaban filmando en el momento de una erupción volcánica el Popocatépetl. Y tomaron ese tipo de cosas. Bueno, pusimos un artículo como que nos parecía que era falso, por tal, porque a lo mejor había algo de fondo, pero realmente esto no tiene ningún sentido. Si ahora vemos las imágenes, vemos que justamente la sombra está en el mismo lado, parece que entra en el volcán, está como... ¿verdad? Y la sombra está aquí, o sea, es como una especie de relieve que impacta el sol. Ahí no tiene ningún sentido, de ningún tipo, de ningún aspecto. Y más se pone que es de noche, ¿vale? Entonces, ahí vamos. ¿Qué pasó? Que poco después nos llega cosas que tiene eso, un montón de visitas, por supuesto y tal, y una persona física que se llama Ramón Espinosa, que es el subdirector general del CENAPRED, Protección Civil de México, y nos proporciona este vídeo, ¿vale? Que no lo tengo aquí, pero lo podemos sacar ahí más, ¿vale? Si no, el próximo día lo puedes poner. Este vídeo lo que refleja es un bólido que cae detrás del volcán, ¿vale? ¿Qué es lo que dijeron? No, es que Televisa, como tiene las cámaras muy sensibles, le ha salido esto. No, mire, coña, esto no puede salir de aquí a aquí. No puede salir. Lo que han hecho es la misma hora y tal, han cogido lo que tenían filmado y han sobreimpresionado una forma bastante cutre, porque podrían haberlo hecho bien para que diese el pego, ¿vale? Han sobreimpresionado esa otra forma que era muy geométrica para que diese la impresión de que era un ovni, ¿vale? Entonces, realmente no tiene nada que ver. Bueno, esto es una de las cosas del fraude que a mucha gente le coló y mucha gente se hizo eco de él. Y era un fraude. Hubo un bólido por detrás. Un meteorito, un asteroide, curioso. Si nos metemos a estudiar los bolidos del universo, pues desde ese punto de vista es algo muy curioso. Pero no era un ovni. Era simplemente un objeto que caía por detrás. Y aquí lo que hicieron es aprovecharse de mostrar. Que han captado nuestras cámaras. Vamos a ponerlo. Un ovni era, porque era un objeto volante y Era identificado. ya sabes que era un meteorito. Un meteorito, bueno, puede ser. Ese puede asegurar que es un meteorito. Es que aquí no tengo el vídeo, pero si vemos el vídeo tiene todo el aspecto de la estela de un meteorito, de una... ¿Se puede encontrar en YouTube? Pues a lo mejor sí, porque luego lo pasan a más sitios. Bueno, si no lo pasamos luego, es que por no detener más la referencia, ya está alargando un poquito, ¿vale? Si no, lo pasamos, pero sí está, ¿vale? Vale, entonces bueno, aquí hay otro que también coló, mucho cortito, no sé si os suena, que es el ovni que supuestamente había derribado un meteorito. ¿Vale? Bueno, pues esto se hizo eco muchísima gente, a raíz también de Russia Today, que también ha hecho mucho más el tema del misterio, que es multicentralista, es prensa amarilla, es su cometido, pero hay mucha gente que se hace eco de él y da como verdaderos temas que no son tales, ¿vale? ¿Aquí qué pasa? Bueno, pues sí, en efecto, aparecía una cosita que parecía atravesar el meteorito en un momento dado y demás, y era una cosa un poco extraña. Tengo por ahí el vídeo, ¿vale? Y lo poner un momento, lo podemos un poquito. ¿Qué pasa? Pues sí, que parecía, ¿por qué? Porque fijaban el centro del vídeo ahí, justamente el meteorito, intentando nivelarlo, ecualizarlo y demás, y parecía que sí, pero realmente si vemos, y esto tenemos en la web, si tenemos en la web este centrado y otro ampliado, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta de unas cosas ¿vale? Aquí hemos recibido críticas para aburrir. Hay dudas.
Claro, nosotros ya teníamos el vídeo de antes de cuando habíamos sido de eso, pero como también ponemos cositas de ciencia y demás, lo teníamos dejado de antes, que luego lo quitaron y era difícil hacer. Y cuando dijeron eso, vamos a verificar, ¿vale? ¿Veis que esas manchas que hay en el cristal? Sí. Se mancha porque se mueve justo con el coche. ¿Vale? Meteorito es una pasada. De meteorito, es una pasada. O sea, ya simplemente científicamente es una pasada. ¿Vale? Ahora vamos a ver el zoom, ¿vale? Lo que la gente está diciendo, que ahí pasaba algo muy extraño y justamente después hay explosión. El sonido es el sonido directamente del camión que lo lleva identificado para que se vea mejor. Vemos esto que parece que atraviesa y unos segundos después, como que explota, bueno, un segundo no, 3 segundos después, explota, ¿vale? Vale, 3 segundos porque estamos hablando de 3 segundos, que en términos de esto pues tendría que haber explotado antes si hubiese atravesado. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué es lo que causa que salgan esas estelas? Ahora vamos a ello. Realmente, si intentamos analizar un poquito la imagen, digamos, no se mueve nada en la imagen, vemos que realmente parece luz, luego no tiene ningún sentido. Dijeron que incluso un misil soviético no tiene ningún sentido. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si seguimos las estelas, vemos que realmente el brillo sigue las estelas, es decir, ese brillo era un reflejo en el cristal. Y si lo vemos en el otro que no está ampliado, que no lo tengo aquí, lo vamos a hacer en YouTube y demás, si tenemos internet, lo que pasa es que sigue porque es un reflejo de la luz en el parabrisas, porque la cámara está dentro del parabrisas, por eso están todas las manchas de roña del parabrisas del camionero, que bueno, pues el hombre no tendría tiempo para limpiarlo. ¿Vale? Entonces, ese es otro tipo de fraude, ¿vale? Otro caso de fraude que Maussan y otra mucha gente, mucho misterio, este no es uno de ellos, ¿vale? Que Maussan y otra gente, y aquí gente en España, aburrir de páginas sensacionalistas, se hicieron eco de él. Y no era un ovni, era un reflejo. Podemos entrar a muchas otras cosas. Bueno, este es otro caso así muy por encima que iba a pasar. Pues te han metido en ¿vale? Esto es un caso que voy a pasar muy por encima, está en nuestra web, si lo queréis ver, ¿vale? Esto es un caso que también de Vicente Fuentes, me ha cogido mucho cariño después de esta conferencia, en el que había... te está pasando de... ¿Qué quieres minimizar eso? Ya está. A ver, este es un caso en el que dice que hay una gran anomalía eléctrica en la Luna. Y uno dice, ostras, pues a lo mejor hay algo ahí, de verdad. Y bueno, se pone a investigarlo y demás. Esto no lo dijo Vicente Fuentes, lo dijo otra gente, y Vicente Fuentes hizo eco y no contrastó. Que es lo que decimos que hay que hacer en este tipo de cosas. Sobre todo si estamos vinculados al mundo del misterio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que uno se pone a analizar y dice, hostia, pues sí, ahí existía. ¿Qué pasaba? Que esto es una cámara de la misión Apolo 16 del año 72, es un escaneo de una cámara de la misión Apolo. ¿Qué pasa de esas cámaras? Esas cámaras iban pasando el carrete, eran de rollo realmente, ¿vale? Aunque estuviesen en el espacio y demás, eran cámaras de rollo. Y acumulaban estática para aburrir. Y de vez en cuando salta la estática en alguna de las fotos. Y hay muchos ejemplos. Y de hecho, cuando tú te vas a la foto original de la NASA, si tienes un poquito de cuidado, que tampoco era muy laborioso hacer una labor de investigación en este tipo de cosas, vas a la póliza de uso, ¿vale? Y te explica que ten cuidado, que hay fotos en las que hay una serie estática, porque esas están escaneadas de la cámara original, que era un rollo, que cada X tiempo, por el roce, acumula estática y lo sueltan una foto. Pregunté a la NASA, no tengo aquí, pero si queréis incluso os lo puedo mandar, ¿vale? Pregunté a la NASA, digo, oye, ¿esto es por esta foto en concreto, es por eso? Y me dijeron, sí. También puede decir, no, es que claro, como el profesor esta ya estaba condicionando. No, pero es que era lo lógico. Entonces, si hay una respuesta lógica, si esa cámara tiene una tecnología lógica, ¿por qué vamos a pensar que hay especial en la Luna que no podemos saber de dónde es y que mide kilómetros y millones de kilómetros según alguna gente? Pues este tipo de cosas son las que te dañan al mundo del misterio. Hay misterios, pero no te vale, hay que ser un poco crítico. Es una curiosidad científica, pero no es un misterio. No, mucha gente, por eso hay que hacer pedagogía del misterio y de la ciencia. Si esto es más ciencia que misterio, ¿vale? Y ese es un caso que vamos a decir que no vamos a decir que es real, pero entra dentro del terreno de... Sí, pasa. Eso es un caso que nos mandaron, ¿vale? Bueno, hicimos un análisis de la foto que nos mandó. Bueno, esto como siempre, cuando estás en investigación de este tipo de cosas, te peleas un poco con la gente, ¿no? Me mandó la foto y digo, no, pero mándame la original. No, la original de Facebook, no. Digo, quiero la original de la cámara. Me mandó varias, no, digo, está retocada por Photoshop. No sé qué, digo, bueno, al final nos mandó la lista completa de fotos originales, que parecían que eran originales, y analizando en la que sale el aparente ovni, pues sí, hay una cosa ahí rara.
No sabemos qué es, ¿vale? Entonces nos pusimos a analizarlo un poco, pasado, Piquet. ¿Vale? Parece que hay algo ahí, desde luego. Nos podemos analizar un poquito como esto ahora mismo con Google Earth y demás, más o menos puedes hacer una estimación, ¿vale? De contexto, cosa que antes era mucho más difícil. Ahora te vas a Google Earth, haces unos apaños, ves más o menos por dónde debería quedar y puedes hacer unas aproximaciones que no son la leche, pero puedes hacerlo. Incluso para verificar la misma foto, ¿vale? Hay informaciones meteorológicas, yo te puedes ir al día a la fecha que te sale la información Excel de la cámara y dices, hostia, vale, en ese día, en ese lugar, en efecto había nubes y demás. Tiene sentido que esa foto tiene sentido. Si te sale un día de lluvia, evidentemente, esa foto no tiene nada. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasó? Pues nos ponemos a investigar y demás, y hay objetos, hay aeropuertos en esa zona para aburrir, ¿vale? El único problema es que el único aeropuerto que podría, por la velocidad que había llevado el objeto y demás, que se saca de un poquito de información de la X y de la cámara, porque nos pasan, si solo te pones una foto, no puedes analizarlo. Si te pasan varias y no aparece, no te aparece, puedes estimar un poco qué velocidad podría llevar teniendo en cuenta la distancia. Puedes estimar más o menos. Entonces, por la velocidad no debería ser ninguno de estos. Podría ser alguno de comercial, pero no dirigiéndose a esa zona. Entonces, bueno, entra en el terreno de que a lo mejor es uno de estos y nos ha escapado un cálculo. ¿Vale? El único tema es que la forma, pues intenta concordarla, empieza a hacer un montaje vertical y no tiene ningún parecido con ninguno de los objetos voladores de tal. Entonces, este no parece estar manipulado y no parece ser algo que desconocemos. Puede ser un ovni, o sea, un ovni es un objeto volador no identificado, obviamente, ¿vale? Pero puede ser que procediese de algún aeródromo de esa zona, que sea un proyecto secreto, puede ser muy importante. Eso es un caso que dejamos dentro de la posibilidad de una incógnita. Pero de esos hay muy pocos, ¿no? ¿Conocéis la página de Anonymous UFO? Sí. No me he metido mucho, pero Anonymous UFO, pasa que ahí hay mucho fraude también. Mucho inexplicable. Sí. Hay de todo. Hay de todo, o sea que no hay filtro. O sea, yo lo único que tengo contra este tipo de páginas es que hay que tener filtro. O sea, decir, vale, me han llegado esta foto, la analizo, tiene sentido o no tiene sentido. Hay muchas que no. Hace mucho que no la veo, o sea, no te puedo decir lo último que hay, ¿vale? Pero lo que veía antes es que había cosas que no tenían ningún sentido. Entonces, ese es el problema, que mucha gente lo coge y dice, bueno, pues vale, ¿hay ovnis, no hay ovnis? Es que eso parecen fraude. Para que lo veáis en vivo. Ya. Estos avistamientos que se están viendo ahora, tantos avistamientos, son casi todos... Vamos a ver, nosotros, desde nuestro punto de vista, el 99,9% es fraude. Bueno, decirte... Y ahora vamos a explicar, porque este es el punto donde La nosotros... conversación la he tenido yo ¿Cómo has dicho? 99,9%. Es una forma de hablar, ¿vale? Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, son fraudes. ¿Vale? Y no fraudes de que vayan a defraudar por un ámbito económico. A lo mejor hay dicho, son más que fraudes, te diría que no son auténticos objetos para no identificados. Son objetos que, desde el punto de vista del observador, por una parte, hay varias vertientes. Una que desde el punto de vista del observador sea, en efecto, un objeto no identificado. Lo cual no implica que sea realmente un objeto volador no identificado. ¿Vale? Pues si te vas a unas fuentes, ves que a uno que hubo hace unos años, que luego se desclasificó y demás, resulta que 3 puntitos que veían en el cielo rojo, que parecía que era algo muy extraño, era un satélite espía ruso que luego se desclasificó y que estaba ahí, en esa zona. Entonces son cosas que con el tiempo se pueden saber, ¿vale? Entonces, hay cosas que entran dentro de terreno inexplicable y nosotros, vamos, a nosotros nos gusta, los casos generalmente son inexplicables, pero dentro de eso hay mucho que limpiar. Hay mucho que poner filtro. No todo, es que te diría que el 99,9% de lo que, no de los casos, de lo que pasa en YouTube es falso. YouTube ha hecho mucho daño al tema de ovni, porque la gente sube cualquier chorrada, incluso he visto yo pájaros volando y chapoteando, le meten un filtro de difusión y ya son ovnis. Pues como no se distingue, son ovnis. Entonces, Javi, luego Eso se pasa cuando tengas solo los 50 metros. Vale. A 50 no lo he tenido, hemos tenido algún caso así. Lo que ocurre es que los casos ovnis más comerciales son los que realmente son más fraudulentos. ¿Vale? Los casos ovnis que realmente son más inexplicables y en los que nosotros tenemos cierta duda, ¿vale? Son los que prácticamente a la mayor parte de la gente no le interesan porque... no este es menos espectacular que a nosotros, menos espectacular que el del asteroide. Por ejemplo, uno de los casos que nosotros hemos sacado que hemos sacado de la base aérea de Colmenar Viejo, de la FAMED,
¿vale? Tenemos aquí documentos originales. Originales. ¿Qué ocurre? No es nada para la gente que le gusta ver una luz o ver algo mucho más universal, pues no es un ovni que realmente impresione, pero sin embargo lo que a nosotros más nos impresiona es que realmente sí que hay algo, que era algo puede haber real. algo inexplicable, ¿vale? ¿Lo saco? No hace falta. Bueno, en estas fases lo único que se dice son conversaciones que tenemos los originales y la explicación es muy clara, pues nuestro padre trabajaba en la FAME y nos sacó los originales. Era un fan del fenómeno ovni y ¿vale? Entonces, lo vio y... Lo que ocurrió es que se vio una especie de luminosidad y empiezan a hablar las estaciones, los aeropuertos, tanto de Ibiza, de Mahón como de Zaragoza y el militar de Zaragoza, empiezan a hablar entre ellos para intentar contrastar qué es lo que está ocurriendo, porque habían visto una luminosidad y no sabían qué era. Los aeropuertos, pues con todo el conocimiento que tienen sobre estos temas, para ellos era algo inexplicable. Bueno, pues entre todos los aeropuertos, ¿vale? Realmente, y por las conversaciones que se desprenden, pues ninguno daba crédito a lo que estaba ocurriendo y no sabían dar una explicación. Hasta que realmente la base militar de Zaragoza... No es una foto que he hecho esta mañana porque iba a escanearlo, pero da un poco. Bueno, es que eso hay que descifrarlo porque lo que hacen que ven en Guinter.com tiene mucho argot de aeronáutica. A lo mejor Miguel Ángel Ruiz lo que se le quedó en forma de lentejuela, muy brillante, con el platino, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el análisis que nosotros hacemos. Se envían los mensajes de Belén, que es más... Bueno, después de esto, lo que queda realmente es que los tres observatorios pues, no tienen una explicación clara de lo que ha ocurrido. Dicen que sea un misil meteorológico. La única explicación que dio, que viene por parte de París y Francia, el gobierno, el Ministerio de Defensa, lo único que comentó que es que por aquel entonces habían lanzado un misil meteorológico los franceses y que esa era la única explicación que tenían. ¿Qué es lo que nos quedamos con esto? Evidentemente que un misil meteorológico para cualquier ámbito, entre tú y yo sí no lo sabríamos distinguir, evidentemente, yo no lo sé distinguir, con lo cual me lo tendría que colar, pero que a unas bases o a unas estaciones meteorológicas como son los aeroportuarias, ¿vale? Como son el control de meteorología de Mahón, de Ibiza, que a ellos no les suene qué puede ser, es más preocupante, es lo que decía. Incluso comentan de avisar al SAR, al servicio de asistencia. Con lo cual, esos temas que realmente no pasan los filtros de la universalidad, ¿vale? No pasan esos filtros porque a nadie les interesa, que quizás son los más importantes y son los que el Ministerio de Defensa se los ha guardado como expedientes clasificados. Y es verdad, existen expedientes que son clasificados. Una pregunta, ¿no podrían ser cagadas? Podrían ser. Podrían ser cagadas, no, me explico. Pero por eso hay un caso que es verídico, que estuvo a punto de meter al mundo en una guerra mundial. Los noruegos lanzan un misil atmosférico. La espiral de Noruega, famosa, estaba bastante pedo, se conoce. Porque en Moscú dicen, coño, nos están atacando. Eso va hacia Lituania. Hasta que un capitán de control aéreo dice, tío, la trayectoria no es la de un misil. A esto de activar el sistema de contraataque ruso. Y no se hizo con Brezhnev, se hizo, y tampoco con el borracho de Yeltsin, se hizo con Vladimir Putin. Pregunta, ¿no puede ser que estos no responden por decir, mira, es que para explicar que todos somos todos idiotas y estábamos pimplando viendo el Madrid-Barça, mira, decimos que o yo no sé qué esto, yo pasaba por aquí? Evidentemente, porque yo no estoy intentando dar una explicación a esto, lo que estoy diciendo es que hay casos que realmente son mucho más importantes y que ni los gobiernos ni el Ministerio de Defensa puede dar una explicación a día de hoy, no quiere decir que sean ovnis, ¿vale? Que no dan una explicación a día de hoy, que son mucho más interesantes que todo lo que está colgado en internet, que posiblemente sea fraude. Esto no es un fraude, esto puede ser que realmente... Una equivocación, una mala interpretación. Una mala interpretación, pero están ahí. Esto es más ovni que cualquier cosa que está en internet. Aunque no tenga una foto bonita. Decir que dentro de un mes esto a lo mejor o de un año es explicable, pero esto sí que es lo que hay que estudiar, y no hay que estudiar muchas veces lo que nos presentan en cualquier sitio como fenómeno ovni. Vídeos de luces que no de noche. Al final me das la razón. Pero si estamos contigo, si son las formas. Sí, es que no. Son las formas. Claro. Bueno. No sé si queréis que sigamos o dejamos. Pues ya estamos. ¿Vosotros queréis seguir? Sí, no, igual. Pensábamos que iba a durar poco porque no habíamos preparado el material que queríamos preparar. Bueno,
Voy a hablar, esto es una introducción a la desclasificación OVNI, no sé si la conocéis un poco, evidentemente algunos sé que sí, seguro. Fede está mirando ahí. Perfectamente. Y este es en el punto en el que nosotros también queremos decir que lamentablemente el fraude no está solamente en la gente, en la calle, el que intenta colarnos un OVNI, ¿vale? El fraude también está, aparte de los investigadores y muchos periodistas, el fraude también está en los gobiernos. Y ahí comparto contigo, están los gobiernos, y están los gobiernos porque sí que existe una clasificación de fenómenos no explicables que no los han querido sacar por algo, por alguna razón, y quizás la razón sea pues porque no saben realmente qué es. Hay vídeos y hay dos conferencias de Disclosure Project, la primera que fue... hay gente de primera fila. Es que el Disclosure Project pero es que hace el año pasado... El año pasado ha habido otra. Hay generales de la OTAN, hay astronautas, hay de todo, dando pruebas de cómo han bloqueado los hilos de misiles y con documentos. Eso es para otro debate. Para nosotros la desclasificación OVNI, la desclasificación OVNI para nosotros ha dejado de manifiesto la española, la segunda desclasificación, la primera fue en el 76 y fueron solamente 12 expedientes, en esta ya creo que fueron muchos más, fueron casi 70 expedientes, ¿vale? Todo mentira. Fueron 70 expedientes. La gente que está viendo el vídeo la desclasificación, lo que no sé qué es verdad. ¿El qué? ¿Que es todo mentira? Sí, la conclusión de la desclasificación sí. ¿El qué es mentira? ¿El qué es mentira? ¿El qué es mentira? La desclasificación OVNI en España, la última que hubo. Sí. ¿Es cierto o no es cierto? La del 92 es falsa. Ah. Pero vamos allá. Pero que sea falsa... Es que no nos dejas tener los temas, Javi. De verdad. Perdón, me adelanto. Claro, que sea falsa la desclasificación no quiere decir que haya expedientes clasificados. Un ápice, solamente un ápice. Pues que no fue, que fue fraudulenta, y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, eso no era un ápice. A ver, pero sí que es cierto que los hechos, en cuanto a desclasificación, fue un ápice, nada más. ¿Pero para qué? Para distraer. El subterfugio de esa distracción ni siquiera tiene relación con el fenómeno. Vale, sí, te lo doy. Vale, pero entonces lo que puso de la desclasificación que todo el mundo cuenta nos da dos afirmaciones. La primera afirmación, espera un momentito que termine. La primera afirmación... Perdón. Dime. La primera afirmación es que si hay una desclasificación, la primera afirmación es que si hay una desclasificación, eso quiere decir por sí misma que hay un reconocimiento de la existencia del fenómeno OVNI. Fenómeno OVNI. Objeto volador no identificado. Otra cosa es que tiene muchos temas de seguridad que también. tengan una aclaración o que tengan en un futuro una explicación. Pero sí que hay expedientes clasificados, ¿vale? Que no están saliendo al público, ¿vale? Y la segunda aceptación o la segunda afirmación que nos da la desclasificación es que la desclasificación en España estaba manipulada. Estuvo manipulada y yo llegaría más, fue un fraude, ¿vale? Vale, pero yo contra eso argumentaría que es que el problema es que son imbéciles. No, vamos a ver. El gobierno norteamericano cuando desclasifica algo, todo el mundo dice lo mismo que cualquiera. Sois unos caras. Y dice, no, seguridad nacional, tío. Aquí como somos unos maricomplejines, sois unos caras. Pero es que es normal. Pero vamos a ver, si es que es lógico. Cuando dices seguridad nacional y se acaba el tema. Pero si es que lo hemos dicho, es que... Desclasifico lo que me da la gana, para que lo militar. Más allá del origen de un objeto volador identificado... Eso es lo que todas. Más allá del origen de un objeto volador identificado, que tú tengas un objeto que no sabes de quién es o no es tuyo y no tienes control sobre él en tu territorio, es un problema. Es un OVNI. También, un OVNI, problema. Pero es un problema de seguridad. Porque por esa misma regla, si quiere atacar, puede atacar. Aunque muchas veces son espías también. Pero bueno, en fin, eso es otro tema. A ver, tenemos el famoso caso U2. O sea, los pobres soviets se tiraron 10 años viendo ovnis. Coño, hasta que dijeron, con lo cual no hay ovni, no dice, no, coño, es un avión. Ah, vale. Un poco especial, pero... Os voy a poner un ejemplo y es verídico. Pero que eso estaba Daniel, Eduardo Noriega. Es que los dos tenían un diseño único. El dictador, el caracrate, el paella, le llamaban el paella. Por eso que tenía una cara, se quedó diciendo que coño que le habían atacado ET y sus colegas con Darth Vader en la cabeza. Eso es cierto, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que los mascachicles habían dicho, hombre, vamos a probar los F-114. Claro, los pobres desgraciados esto veían una cosa negra volando que encima no detectaba nada. No, mire, es un avión.
Pero el capullo se para con diciendo que me ha atacado ET, pero es imbécil, que es un avión de combate norteamericano. ¿Que no lo ves o qué? Claro, nos enteramos 2 años después con la guerra del Golfo. Claro. Y es muy fácil. Llegó el Tito Reagan y dijo, seguridad nacional, ¿algún problema? Te clasifico, efectivamente. Me pegué a mi mujer, el resto de seguridad nacional. Ya está. Aquí no. Como somos maricomplejinos. No, pero es que lo normal, es lo que decíamos, que en el 92 se empezaron a desclasificar. Pero evidentemente, ¿qué se podía esperar? ¿Estuvo manipulado? Sí. ¿Fue un fraude? Sí. Pero ¿qué se podía esperar del Ministerio de Defensa? Si la desclasificación, si nadie desclasifica, realmente lo importante no se puede desclasificar. O sea, ¿qué podíamos esperar? Tanto los periodistas que querían la desclasificación, fue una patraña, fue una manipulación, que luego evidentemente encima el MOA cogió un grupo de personas para encima los 70 expedientes que se iban a salir estuviesen más manipulados todavía, sí, ¿vale? Eso está clarísimo, fue una manipulación y fue un fraude, pero realmente expedientes hay. Eso es lo único claro. claro. El agua cuando la vendiste, porque si no el Eduardo Correa no prohíbe que vuele ningún avión de Changueche en Ecuador. Hemos prohibido. Ya. Para nosotros, ¿qué fue entonces por qué el Ministerio quería realizar la desclasificación OVNI? Pues evidentemente la desclasificación OVNI se quería hacer porque el Ministerio quería liberar presión. Por aquel entonces había muchos investigadores, para bien o para mal, que estaban causando mucha presión sobre el Ministerio de Defensa, ¿vale? Sobre el Ministerio de Defensa, hablamos de JJ, hablamos de algunos de los que tenemos por aquí puestos, ¿vale? Y había mucha presión, había una presión. No, es que él ha tosido cuando he dicho Frisedo y yo digo JJ, no sé. Bueno, pues había mucha presión y lo que intentó el gobierno es liberar presión, contarnos una patraña, darnos 70 expedientes y que ahí... Pues, yo no estoy de acuerdo con eso. Vale, ¿por qué? No, te voy a explicar una cosa. Cuando ocurre, creo que es el caso Manises, sí. Fue uno de los casos de Fernando Mújica, que luego lo asesinó ETA. Sí, señor. En el Parlamento, gobernando el presidente Suárez, hace una pregunta a día de hoy no respondida. Tú imagínate un gobierno cuando llega el presidente González, con todo el poder que tiene, lo que un pobre imbécil, que lo que vende realmente es en Estados Unidos, porque España no vende una mierda, llamado JJ Benítez, le puede acojonar. O sea, ha entrado un tío de bigotes con un tricón y ha montado la de Dios en el Parlamento y no se acojonan. Y porque llega Benítez y dice, que no me contáis las historias. Y dice, uy, Dios mío, qué miedo, desclasifiquemos. No. Otra cosa es que como se pone la moda en Europa de contar idiotas, la desclasificación, la Glasnost, que me había puesto de moda Gorbacho, estos dijeron, pues nosotros también, coño, qué cojones, que no es fácil. A ver qué tenemos por ahí. O sea, ahí te puedo dar un poco de razón, nosotros también, y de paso esto se tranquiliza. Y le damos un trocito de azúcar para que se... Sí, va en serio. Es que eso. Es seguir la hora. ¿De verdad os creéis que J. Benítez tiene poder en este país para acojonar a un gobierno? No, Benítez no tiene interés para vender lo que vamos a hacer. Claro. Ahora vamos a ello, es que está adelante. ¿Pero quién ha dicho eso? Nada. Es que habéis dicho, por la presión de los investigadores, vamos a ver. Creo que a Jiménez de Los era el único que le hacía caso porque salía la tele. Porque a Iker Jiménez yo creo que decían, ¿y este quién es? No, Iker Jiménez era... Este es el plumilla, ¿no? Este que protesta. A lo mejor nos hemos explicado mal, no era por la presión de los investigadores, es que había una presión social, porque evidentemente en aquella época empezaban a venderse muchísimas historias, se empezaban a hacer muchos libros, de verdad o de mentira, los hacían, y entonces eso generaba una presión al ministerio porque estaban todo el día preguntando desclasificación, ¿qué ocurre con esto, qué ocurre con lo otro? Y había una ligera presión que dijeron, lo mejor es abrimos un poquito, abrimos la válvula, se relaja y ya está, y fuera. Sí, para lo que les ha servido, porque tenemos aquí una compilación de son unos sinvergüenzas, joder, pues vaya a abrir presión, joder, si la tenéis todavía peor. Pero eran todos los sinvergüenzas, tanto el MOA, el mando operativo, ¿vale?, como los periodistas que participaron, que eran los escépticos que estuvieron con Ballester, los acólitos de Ballester, el MOA, y luego los que estaban en el otro lado, porque aquí había 3 grupos. Estaba realmente el MOA, que era el que quería desclasificar. Bueno, vamos a explicar aquí, lo vemos más rápido, ¿vale? Vamos a pasar. Bueno, el MOA contrajo un acuerdo con Vicente Ballester
y Vicente Ballester tenía un grupo para desclasificar. Lo que quería MOA era desclasificar, liberar un poquito de presión, según mi opinión, liberar la presión. Nos daban 70 expedientes clasificados, entre ellos el del caso Manises, y a partir del MOA lo que hacía, yo lo voy a desclasificar, pero lo voy a desclasificar como a mí me dé la gana. Yo lo entiendo, es lógico, el Ministerio de Defensa desclasifica como quiera, ¿vale? ¿Y cuál va a ser mi manera de desclasificarlo? Antes de pasarlos y que yo haga el filtro, voy a coger unos cuantos investigadores que estaban dentro del lado más escéptico del momento, ¿vale? Y le vamos a hacer que nos digan razonamientos y explicaciones lógicas a estos fenómenos, que ahora mismo no lo tenemos, no quiere decir que sean ovni, pero no tenían ni el tiempo, ni las ganas, ni a lo mejor el conocimiento para darle una respuesta a estos casos, y dijeron, pues un grupo que sabemos que van a tirar siempre por nuestro canal que queremos y vamos a intentar que den explicaciones razonables. Bueno, pues todo esto, evidentemente, el MOA montó su equipo, en el que estaba Vicente Ballester Olmos, Joan Plana, Will Smith, que era un doctor en física de Estados Unidos, bueno, esto no lo suena, Miguel Wassat, Borrach, y uno que conoceréis mucho, que es Javier Armentia. Javier Armentia, con el que hemos hablado en alguna ocasión, Javier Armentia ahora mismo es el director del planetario de Pamplona. Este está en la corriente más escéptica de los que podemos estar aquí o de los que pueden estar en España. Es escéptico por filosofía, es científico, pero es el escéptico. Bueno, pues montó este grupo, no montó un grupo evidentemente con JJ Benítez, con Freixedo o con etc. ¿Por qué? Porque entonces, es verdad, hubiesen intentado dar un razonamiento más lógico a la desclasificación, ¿vale? Estos realmente pues intentaban dar una explicación mucho más científica a la desclasificación. ¿El término medio hubiese estado bien? Pues no lo sé tampoco, porque realmente eran casos ovnis y en aquel momento no se sabía. Quizás luego estudiando posteriormente se habría dado una explicación, pero a ese día no había una explicación. Y no pasa nada por decir que hay fenómenos que no tenemos explicación, porque ya os digo, si están clasificados es que están guardados por algo, ¿vale? Quizás porque no quieren evidentemente poner en riesgo el espacio aéreo español, la seguridad nacional, y sobre todo porque si no tienen ese control, ¿qué forma de proteger tiene el espacio aéreo? Evidentemente, si yo pongo en manifiesto que aquí hay algo que no está violando la defensa, pues echaría por tierra todo. Pero bueno, tampoco está mal si hay algo de verdad que lo dijese, porque entonces luego se crea la rumorología y se crea pues todo esto que se está creando. Que a lo mejor si se hubiese compuesto otro grupo con J. Benítez y otra gente, pues hubiese ido mucho al lado sensacionalista, explicando que todos son ovnis y que todos eran platillos grandes, que tampoco era el tema. Pero vale. ¿Qué hizo este grupo? El grupo del MOA, el grupo que había creado el MOA, con los componentes que hemos visto antes, pues empezaron a dar explicaciones más o menos razonables, científicas de lo que ocurría. Bueno, pues las explicaciones pues podían ir encaminadas a cualquier explicación meteorológica, helicópteros, explicaciones de avistamientos de Venus, etcétera, ¿vale? Entonces dieron a cada una de ellas explicaciones. Sí que es cierto, ¿vale?, que el MOA suministraba las desclasificaciones de los expedientes, luego este grupo se lo entregaba y si veía que le parecía correcto las explicaciones, lo entregaban o no lo entregaban, ¿vale? Hasta ahí yo lo veo lógico. Para mí fue una parafernalia la que hicieron, porque directamente, oye, pues entrégalos y fuera, que cada uno saque sus propias conclusiones. Si has hecho un grupo crítico, si realmente estás como Ministerio de Defensa contratando un grupo para que te dé una explicación, algo, entre comillas, estás ocultando, o algo quieres ocultar, o algo no quieres dejar ver. Evidentemente, a lo mejor darlo al público, como estamos ahora, y cada uno que opine lo que quiera, que es lo razonable. Pero no, a mí no me condiciones una respuesta, no me condiciones una lógica de un fenómeno, ¿vale? Entonces yo creo que ahí el Ministerio evidentemente quería manipular a la gente con esos expedientes 70 irrisorios, ¿vale? Sí, todo lo que queramos para liberar presión, sí, pero lo que quería era que encima de esos expedientes se diese cuenta la gente que en esos 70 expedientes no eran nada, cuando en alguno a lo mejor pudiera ser, porque en el caso Manises, evidentemente que todavía no hay ninguna interpretación real de lo que ha pasado, pues en el caso Manises no se entregó toda la información, se entregó información específica para que diesen una explicación más razonable. Si hubiesen entregado toda la explicación, sobre todo los comentarios del piloto de Fernando Cámara, pues realmente a lo mejor la conjetura de lo que hubiera ocurrido era distinta. Pero no se entregó, con lo cual
estás manipulando de una forma o de otra, pero hay una manipulación del Estado, o del Ministerio de Defensa, ¿vale? Vale, bueno, ¿cómo se destapó todo esto? Se destapó todo esto porque uno de los colaboradores de MOA, ¿vale? Will Smith, no estaba muy de acuerdo con las indicaciones que había dado Ballester para dar un resultado a estas explicaciones correcto, ¿vale? Unas explicaciones más o menos razonables para que dejar a un lado lo que es el fenómeno paranormal. Entonces, digamos que fue un disidente, Will Smith, y Will Smith, pues, mandó cartas a JJ Benítez, y en este caso, igual que nosotros hemos sido críticos con JJ Benítez, sí que es cierto que en este caso JJ levantó todo eso y lo pudo sacar a la luz, y nos pareció correcto. Sacó a la luz que evidentemente había un grupo que estaba colaborando con el Ministerio de Defensa, pasándole los informes previamente, antes de entregarlos al público, los pasaba por un grupo, los filtraba y posteriormente ahí los entregaba, si él aceptaba. Con lo cual ahí es el único caso que nosotros creemos que JJ Benítez actuó de manera correcta. ¿Por qué? Porque dijo, oye, me ha llegado todo esto y todo eso está recogido. La verdad es que todas las cartas se pueden ver en su web, todas las cartas que hay de Will Smith, de toda esta gente, Joan Plana, están ahí, con lo cual sí que hay una lógica. Y que aunque al principio este grupo dijo que realmente no habían colaborado, poco a poco, y una vez que se demostraron que estas cartas eran reales, pues tuvieron que ir diciendo uno por uno que colaboraron. Otra cosa es que dijeron que lo único que les habían pedido es dar su criterio profesional y científico a unos avistamientos, ¿vale? Vale, no. Claro, pero no obstante, aquí todo el mundo quería sacar partido para nosotros. Todo el mundo sacaba partido. El Ministerio de Defensa, como ya has dicho, algunos están a favor, otros no. Para mí querían liberar una pequeña presión que habían generado, que se generaba en el mundo de los ovnis, ¿vale? Querían liberar presión, dotándolo de una explicación racional. Hasta ahí lógico para mí, ¿vale? Ballester y colaboradores escépticos de MOA, pues también estaban en el segmento escéptico y lo que querían es desprestigiar el fenómeno ovni, ¿vale? También yo puedo aceptar su punto de vista, su visión, y evidentemente quizás, como hemos puesto ahí, pues también anhelaban, porque el que intenta desacreditar el fenómeno ovni, por contrapartida, intenta también tener acceso a los mayores casos ovni, porque los que, a ver cómo lo digo, los que no le gusta el caso ovni son apasionados también del caso ovni y le gustaría encontrar el verdadero caso ovni, pero le gustaría encontrarlo a ellos, ¿vale? Entonces también querían aprovechar ese sentido. Y evidentemente JJ Benítez también se quiso apuntar al carro, ¿vale? Se quiso apuntar al carro porque en su forma, para apuntarse un tanto en esta desclasificación como en la primera, pues en engrandecer más su fama en aquel momento, que ya empezaba a florecer, pues solicitó al Ministerio de Defensa y al jefe del Estado Mayor que la desclasificación OVNI se hiciese íntegramente a través de un canal, como él dijo, bueno, se iba a ser exclusivamente a través de sus libros, ¿vale? Porque creía que sus libros eran el único canal de difusión serio que había. Entonces, JJ Benítez se quiso poner esa medallita. Y no es más, pero esto había quedado... Una medallita. Sí, bueno, un medallón. Quería adornarlo y encima quería adornarlo un poquito más. Y no solamente le bastaba eso, dice, y encima mi 10% como de derecho de autor, yo lo dono. Yo esto lo dono. Y lo dono a la empresa a la fundación donde colaboraba la Reina de España. Con lo cual, fíjate, me estoy ganando a la Casa Real, me estoy ganando todo el mundo y encima me llevo el honor de clasificar oficialmente en un libro. ¿Qué ocurre? Yo tengo una amiga en Montera que es guapísima y tiene un caché que te caga. Así vale, José. Deja que acabe, porque que si no... sabemos lo que iba a decir. ¿Ibas a citar algo, Javi? Evidentemente, yo puedo hasta creer en el altruismo de JJ Benítez en el dinero, no en lo que le iba a suponer. ¿Altruismo en el dinero? Déjame terminar. Puedo creer en el altruismo del dinero, el 10% hasta lo podría donar. Oye, pues si yo la dona, si dice que lo dona, pues lo dona, también no quiero dinero. Muchas veces, a lo mejor el dinero no era importante en aquel momento, porque solamente el vender el libro le iba a suponer
no sé cuántas ventas de libros posteriores, con lo cual, hasta yo pensando personalmente, si tuviese esa posibilidad, pues a lo mejor también donaba mi dinero, el 10%, pero claro, la editorial Planeta no donaba nada. Entonces, él era altruista, pero la editorial no era altruista. A su rollo. Y luego todo lo que podía ganar a partir de ahí. Con lo cual, para nosotros, pues desde nuestro punto de vista, pues evidentemente JJ Benítez se quiso apuntar un tanto. Y esto no lo sacó hasta el momento en que empezaron las críticas con Ballester, porque esto no lo había sacado nunca. Pero Ballester, en una carta que pudo conseguir, no sé cómo, empezó a decir y a comentar que JJ Benítez había ido a la Casa Real, había hablado con Sabino para proponerle esto, ¿vale? Y a partir de ahí, pues él en su web intenta decir que fue de otra manera, aunque reconoce que lo hizo. Con lo cual no estamos contando algo que es mentira, estamos diciendo, él reconoce que fue, que lo hizo, y que lo hizo altruistamente. Claro. Pero para nosotros sí, eso es reconocer que engañó a la gente, con lo cual aquí todo el mundo quiere apuntarse. Solamente hay que ver la relación que había entre Andreas Faber-Kaiser y JJ. ¿Qué relación había? Dímela tú, porque muy buena. Entonces... Silencio. Entonces, mira, ¿dónde quedé ya? yo no lo voy a decir. Yo tampoco quiero decir eso. Yo creo que deberíamos terminar ya. Sí. Aunque se echarnos un cigarrito, coño. No, es que he comprado para algo, coño, para fumármelo. Queda mucho. No, hemos acabado ya. ¡Hostia! Ya hemos acabado. Yo quería hacer una pregunta. La puedes hacer. Muchas gracias antes. Sí, si no me la censuran luego. Porque me ¡Joder, ya estamos! Tranquilo, Rafa, que creo que esto se va a colgar, porque ya ha sido... ¿Cuál era el título de la ponencia? Como la verdad esa pregunta. La próxima pones cartel más. Porque igual, si pongo el cartel un poquito más grande, bueno, se puede leer. Hoy mi hermano a lo mejor conocía un poquito más estos temas y hoy he aprendido que realmente hemos sido muchísimo más cautos, o al menos he sido yo, he sido muy... no he sido transgresor, me he mantenido muy al margen a lo mejor de mi doctrina, porque también no sé la gente que realmente... ¿Cómo va a captar lo que...? De todas formas no voy a cambiar mucho, porque creo que la gente al fin y al cabo tiene que pensar lo que crea. Yo solo voy a ser un poquito, darle algunas pautas que crea yo, que a lo mejor en muchas estaré equivocada, para que intenten por ellos mismos llegar a su verdad. Aquí la verdad está ahí, pero ¿quién la tiene? Equivocado y que tú has dado lo tuyo, ¿eh? Vale, claro. Muchas gracias. Somos más de papel y escrito, que es mucho más tranquilo. Nadie te mete presión. ¿no? La voz en off de todas las 4 horas que hemos estado aquí. No, por lo menos a discutir. Bueno, pues ya de eso se trata. No se trata de nada más ni efectivamente, que es lo más importante. Lo más importante de este tipo de... Porque no sería bueno. Ah, no sé, yo estaba en Euclides, así que a mí no me contéis nada. Yo he llegado... Eres muy mala. Balcón. No estás viendo algo que no me aporta nada, o viendo salsa rosa, viendo... Sí, repetiremos. Lo que pasa es que repetiremos más temáticas. No, que en serio. Vamos a recorrido. Es que además queríamos... Sí, luego si no pasáis nuestra web y lo vemos ya. Muchas gracias. Bueno, ¿Vais a hacer nada, algo más? ¿Avisáis, vale? de momento no. Veremos si...